Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, después se puede acceder a la grabación, así que no te hagas a lo mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, somos literalmente Mati, Juan y yo. Nada, vamos a hacer esta pequeña charla y decirles que grabar al resto de miembros de la comunidad. Vamos a hablar sobre los tokens no fungibles. Esta charla estimo que va a durar unos 20 minutos, es bastante corta. La idea era también que asistiera mucha más gente para poder tratar de hacer una buena ronda de preguntas, pero bueno, quedará pendiente. Como siempre, no lo coloqué acá, pero sí, hay que hacer un disclaimer. La información contenida acá es de carácter educativo y no corresponde a ningún consejo de inversión ni asesoramiento de inversión. Así que nada, los temas que vamos a ver hoy son los siguientes. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre la historia de CryptoKitty y Ethereum, cómo estos fueron uno de los primeros NFT. Digamos, ya existían otras, pero digamos, estos fueron los que tuvieron muchísimo más alcance y popularidad. Después vamos a hacer una comparativa. Esta charla, si bien es cierto, los NFT abarcan una serie de utilidades muy amplias. El objetivo de esta charla es llevarla un poco más al sector de los eSports, que desde nuestro punto de vista es un sector que puede llegar a crecer muchísimo en términos de capitalización en los próximos años. Ya viene creciendo desde hace una década aproximadamente, pero bueno, vamos a ver un poco la comparativa de cómo ha sido eso, ¿no? Vamos a ver, bueno, como les decía, el boom de los eSports, vamos a mostrar un poco de cifras en ese sentido. Posteriormente vamos a hablar de lo que es un NFT, cómo funciona, los usos que se le pueden dar y vamos a hablar sobre algunos proyectos populares de los tokens no fungibles. Bueno, comencemos. Vamos a partir por la introducción, como siempre. Y bueno, desde un punto de vista de introducción, la creación de Bitcoin introdujo el concepto de escasez digital. Gracias a la aparición de esta tecnología blockchain, la escasez digital puede ser programable y bueno, hoy en día es posible, ¿no? Gracias a esto. Es decir, lo que busca en realidad esta tecnología es emular algunas cosas del mundo real y llevarlas a un mundo digital. ¿Bien? Los tokens no fungibles, también llamados a menudo criptocoleccionables, amplían esta idea. A diferencia de las criptomonedas, como tal, estos tokens son creados iguales, ¿no? Entonces, cada token no fungible tiene una característica que la hace única y que lo hace limitado en su cantidad. Es decir, no pueden haber dos tokens no fungibles que sean iguales. Sería imposible. Varios proyectos están experimentando con los NFT para distintos casos de uso, como lo mencioné anteriormente. En el día de hoy la charla la vamos a enfocar un poco más hacia la industria del gaming, pero el uso puede abarcar muchísimas otras gamas, como la identidad digital, como las licencias, certificados e incluso artes plásticas. De hecho, hay un mercado que se llama, vamos a chequear rapidito para esto, no me deja ver acá un toque. Vamos a ver, hay un OpenSea, es un marketplace de objetos y de ítems NFT. Acá se pueden comprar distintas obras de arte. Entonces es un mercado que ha estado creciendo muchísimo. Que obviamente desde el punto de vista artístico ha tenido una explosión tremenda en los últimos meses. No solamente se pueden comprar obras de arte, como estas que están acá, sino que también se pueden comprar objetos y juegos, ¿no? Coleccionables. Así que nada, eso es interesante. Ok, vamos a hablar sobre la historia, en este caso, de los CryptoKitty y Ethereum, más o menos. Esto fue, digamos, como el boom en 2017.
Bueno, vemos que este fue uno de los primeros proyectos, ganó muchísima atracción y consiste en un juego que fue construido sobre ETH, sobre la blockchain, que le permite a las personas poder recolectar, poder criar e intercambiar gatos virtuales. Entonces es muy interesante porque si tú tenías un gatito, te juntabas con otro jugador, podían hacer que esos gatitos se apalearan, por así decirlo, no sé si es el término técnico correcto, y de ahí naciera una nueva mascota con características únicas. Entonces, bueno, eso trajo como consecuencia que literalmente la blockchain de Ethereum se rompiera en diciembre del 2017. Bueno, eso fue un titular, ahorita vamos a mencionar un poco más de eso. Pero bueno, cada CryptoKitty, como les mencionaba, puede tener una combinación de varias propiedades diferentes, como la edad, incluso la edad. Estos son factores que influyen en el precio de la mascota, la raza y el color. Mientras la mascota tenga una generación, o sea, de las primeras generaciones, tiene un valor de mercado muchísimo más alto, ¿bien? Después tenemos que obviamente son indivisibles, lo que significa que no hay forma de poder dividir un gatito de esto, una mascotita de esta. Aparte son bastante tiernos, como lo ven. Y a la cultura asiática le viene bien este tipo de mascotas. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco el segmento de la cultura asiática dentro de este tipo de tendencias, para que vean que ellos dominan más del 50% del sector. Como les mencionaba, esto acá son los gráficos de las transacciones de ETH. Vean que estábamos en torno a unas 2.000, máximo 4.000 transacciones, 3.500 transacciones por día. Y cuando se lanza CryptoKitty tuvimos un boom de más de 10.000 transacciones, lo cual hizo que obviamente la red se congestionara. Hubo muchas críticas negativas por parte hacia ETH. Obviamente digamos que fue una prueba para la blockchain como tal, de que los desarrolladores, o sea, la prueba en sí le permitió a los desarrolladores darse cuenta que ETH necesita escalar en términos de poder transaccional, para que este tipo de ecosistemas puedan masificarse y puedan alcanzar muchísimo más público, ¿bien? Ahora, como les decía al principio, nosotros estamos enfocando esta charla, si bien estamos hablando de los tokens no fungibles, queremos enfocarla un poco en el sector del gaming, porque bueno, como les mencionaba al principio, me parece que bueno, este es uno de los sectores que más ha estado creciendo. Ahorita voy a mostrar unas cifras muy interesantes sobre el tema. Así que nada, en una sola década los deportes electrónicos han evolucionado de una cultura clandestina a una industria más convencional, que hoy en día valen miles y miles de millones de dólares. Tanto así que en el año 2018 Google lanza esta plataforma que se llama Stadia, que permite o sea, es un servicio que les permite a las personas poder utilizar eh, computadoras para videojuegos o unidades de juego en realidad, todo a través de una suite de nube. O sea, hacer cuenta de que, o sea, por poner un ejemplo, yo si quisiera correr un juego que requiere mucho poder de cómputo, si recuerda que para correr ciertos videojuegos se necesita tener unas buenas placas de videos, etcétera. La idea con este servicio es que hoy en día está en prueba, en una versión de prueba, le podría permitir a través de la nube a una persona con una PC de gama baja, por así decirlo, poder correr este tipo de juegos a través de la nube, lo cual lo hace como un servicio muy interesante. Y bueno, es un servicio que, bueno, en este momento tiene un valor de una suscripción de $10 por mes, aparentemente. No está disponible en todos lados, así que nada, es un comentario bastante interesante. Otra cosa que también afirma que bueno, la tendencia
los videojuegos está creciendo muchísimo, fue la compra que hizo Amazon en el año 2014 a la empresa Twitch por 970 millones de dólares. Así que nada, esta plataforma Twitch es la número 1 de transmisiones para todo lo que es el tema de videojuegos. Particularmente este año sufrió también un crecimiento importante, bueno, debido a la situación actual, que obligó a mucha gente a estar en casa, y bueno, y definitivamente esta fue una de las formas de entretenimiento. Este año salieron estrellas del deporte convencional, por así decirlo. En el caso de alguien conocido acá en este país, el Kun Agüero empezó a hacer transmisiones en vivo a través de esta plataforma, alcanzando muchísima gente. De hecho, el Kun Agüero fundó este año un deporte, un club de eSport, lo cual me parece, creo que se llama Crew el proyecto, o sea, acá está. Este equipo lo fundó el Kun Agüero. Me parece que está teniendo una visión bastante interesante. Nada, lo que demuestra que se están moviendo inversores, se están moviendo cosas muy interesantes de los deportes tradicionales, bueno, en este caso una estrella del fútbol, a un sector electrónico, lo cual me parece una movida muy interesante que puede marcar el inicio ya de una tendencia. Voy a poner rapidito este video de 40 segundos, nada más me parece que está cheto este video. Vamos a ver. Bueno, ¿será este el Real Madrid de los videojuegos? No lo sabemos, lo vamos a ver dentro de unos años o siglos. Pero me parece una movida muy interesante que está pasando en esta industria en particular. Vemos, bueno, un auge, un crecimiento muy interesante. Vamos a ver acá algunos números. Estos son unos números de la cantidad de viewers en competencias deportivas. Vemos como, bueno, la NFL sigue siendo uno de los deportes que más viewers tienen, con 124 millones de espectadores. Después le sigue, este segundo lugar lo sigue un deporte electrónico, en este caso una competencia de un videojuego que se llama League of Legends. Y después le sigue la final de las grandes ligas, la NBA, así en consecuencia. Ven como la Major League Baseball y la NBA están muy por debajo en cuanto a los millones de espectadores que tiene este deporte en particular. Por acá tenemos más cifras. Vemos cómo esta competición tuvo una cantidad de viewers de 700.000 viewers durante una jornada. Después acá un streamer famoso, Ninja, jugando con el cantante Dre, alcanzaron una cifra que estuvo bastante cerca del récord. El récord es 700.000 viewers. Estuvieron en 628.000 viewers durante una transmisión. Y después vemos cómo las ligas tradicionales tienen apenas la mitad, ¿no? Por evento, 372.000 y 243.000 respectivamente. Después acá, bueno, aquí me parece que está repetida esta lámina. Ok, acá nos muestra esta página, bueno, según un estudio de Goldman Sachs, el valor aproximado que puede valer esta industria de los eSports. Según Goldman Sachs, que es un famoso banco de inversión, dicen que los eSports superarán los $1.000 millones de ingresos durante 2019, ahorita 2020. Asumo que lo han duplicado porque, bueno, este año particularmente, producto de toda la situación, muchísima gente estuvo en casa y obviamente
eso permitió que también esta industria en particular creciera bastante. Bueno, ellos esperan que en el 2022 tengan una revalorización de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Como les decía, la mayoría de todos los espectadores son de Asia. Ellos dominan el 50% del mercado en cuanto a viewers. Y aquí hay un rango de edad que las personas menores a 35 años son las que típicamente observan este tipo de eventos. Aquí en Argentina, recuerdo que el año pasado se realizó la final de un deporte, mejor dicho, la final de un evento, de un juego que es bastante popular, por así decirlo, donde un argentino quedó en número 5. Se llama Thiago Lat, el chico que quedó en número 5 a nivel mundial. Y en ese juego, en esa final, se ganó casi $1 millón. Fue un evento bastante sonado. Era la final de Fortnite. El campeón de ese evento se ganó $3 millones. Un chico también de apenas 16 años de Estados Unidos. Así que nada, desde el punto de vista de premiación también ha habido un crecimiento en cuanto por así decirlo, a los premios en total. Incluso se comparan competiciones, tipo, no sé, una final de tenis, por ahí reparte premios $10 millones, y un evento de estos de deportes electrónicos reparte, no sé, $30 millones. Por lo menos esa final de Fortnite el año pasado repartió más de $30 millones en premios, lo cual fue también una de las cifras más altas en cuanto a premios que se dan en esta industria. Luego, bueno, como les decía, hablando un poco más del boom de esta tendencia, los equipos deportivos profesionales más antiguos, bueno, todos sabemos se remontan a mediados del siglo XIX, las grandes ligas, partiendo de juegos como béisbol, fútbol, etc. Hoy en día siguen teniendo un movimiento de inversión bastante importante. Recordemos que, bueno, son las ligas profesionales. Así que nada, sigue siendo un sector desde el punto de vista muy grande, desde el punto de vista de inversión, pero lo que está sucediendo ahorita, bueno, ya lo vimos con el caso del Kun Agüero, que fundó su propia liga, su propio equipo, perdón. Se está migrando mucho de las inversiones que se hacían en los deportes tradicionales, están pasando a los deportes electrónicos. Así que desde mi punto de vista creo que es una tendencia que no va a disminuir. Por acá también hay unos números muy interesantes, y es como la industria de videojuegos ha estado registrando mayor crecimiento respecto a otras industrias, como puede ser la industria de la música o la industria del cine. Vemos como durante todos los años lo que más crece es el sector del gaming. Por acá tenemos más de lo mismo. Y acá tenemos, como les decía hace rato, algunas adquisiciones muy importantes que se han hecho en esta industria. En el año 2014, Facebook compró la empresa Oculus, que desarrolla gafas de realidad virtual para juegos de este sector. Y esta compra fue de $3 billones, o sea, de muchísimo dinero. Si nosotros, no sé, vamos a poner un ejemplo acá. Por poner un ejemplo simple, si nos vamos a CoinMarketCap y vemos qué monedas tienen una capitalización de 3 billones. Y vean que es muchísimo, ¿no?, lo que se está invirtiendo en este sector. En este caso, Tron vale 2,5 billones en este momento. Y estamos hablando de que en el año ya 2014 Facebook está invirtiendo 3 billones en esta empresa. Como les mencionaba, la compra de Amazon fue de $970 millones.
Después Microsoft hizo una inversión de 2,5 billones en 2014. Y así sucesivamente vemos que hay grandes empresas que han estado invirtiendo en este sector. Una empresa que está por acá, quizás está muy desapercibida para muchos, es esta empresa que se llama Tencent, que es una empresa, es un gigante chino. O sea, ellos son los dueños de Alipay, es decir, tienen muchas empresas del sector tecnológico en China. Y particularmente Tencent, quizás muchos de ustedes no lo saben, tiene un partnership con un proyecto cripto, que ahorita vamos a ver cómo ha estado creciendo ese proyecto muy silenciosamente. El proyecto que tiene partner con Tencent es Theta. Aquí, fíjense que está en el puesto número 37. Es más, si nos vamos a los gráficos, vamos a ir a TradingView, para que vean cómo esta moneda muy silenciosamente ya ha estado ahí creciendo, creciendo, creciendo. Y ha tenido un crecimiento brutal y bueno, y obviamente tiene un partnership con Tencent, con este gigante. Por acá creo que tengo el gráfico de Theta. Vamos a ver, acá está. Vean cómo Theta ha tenido una super tendencia. Ha tenido un crecimiento brutal de 351%. Y es una empresa Theta que busca hacer el Twitch, por así decirlo, como el medio por donde se difunda contenido. Obviamente completamente descentralizado, así que digamos, Theta vendría a ser como la competencia de Twitch, la empresa que mencionamos que compró Amazon por esta cantidad de dinero. Bueno, Theta es una empresa que tiene apenas una capitalización de 679 millones de dólares. Así que bueno, si Amazon quisiera meterse en cripto, compraría Theta y pagaría todavía un poco menos de lo que pagó por Twitch en el año 2014. Para que ustedes vean el potencial que puede llegar a tener este sector y esta industria si se llegan a meter gigantes a invertir, ¿no? Vamos a seguir viendo acá. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia sobre los NFT. Y podemos decir que los NFT es un tipo de token criptoactivo de una blockchain, el cual tiene características únicas, ¿bien? Como los mencionaba, estas características hace un momento vienen dadas por la misma naturaleza del token como tal, que no permite ser copiado, duplicado. Entonces sirve no solamente para objetos de obras de arte, y abarca otros sectores, ¿no? Como les decía, identidad digital, etc. Así que nada, básicamente sería hacer activos completamente digitales o versiones tokenizadas del mundo real. Los NFT no son intercambiables entre sí y pueden funcionar como prueba de autenticidad y propiedad dentro del reino digital. Entonces, el que es dueño de un token como tal, como les mencionaba hace rato, puede ir a lugares como OpenSea y poner en venta esa obra de arte o ese token en particular. Y obviamente el mercado como tal es quien le va a dar el valor, o sea, en base a las características que tenga y en base a la oferta de la demanda que haya, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona un NFT? Existen varios estándares para la creación. Obviamente el más destacado es los tokens que tenían la terminación de RC21. Es el estándar para la emisión de trading de activos no fungibles en la blockchain de Ethereum. Obviamente el resto de blockchain también tienen la posibilidad de tener tokens no fungibles. Está en este caso la blockchain de EOS, de Ethereum, etc. Hay muchas blockchains, cada una tiene su estándar a definir, pero en el caso de ETH en particular, obviamente mencionamos ETH porque obviamente es la que tiene como más desarrolladores, muchísimo más juegos, mayor capitalización, etc.
Estos tokens, la característica principal es que muchas veces tienen esta terminación ERC721 y después hace aproximadamente un año salieron los ERC1155 y esto permite que en el contrato inteligente no solamente tengan tokens fungibles, sino que también tengan tokens no fungibles. Entonces, bueno, esto obviamente abre todo un abanico de nuevas posibilidades para la estandarización y la emisión de este tipo de token, lo cual permite un mayor grado de interoperabilidad, bueno, lo cual beneficia básicamente a todos los usuarios. Después tenemos cómo funcionan los NFT. Básicamente, si a ti te apasionan el mundo de las obras de arte, de los objetos coleccionables, puedes ir a los distintos mercados e ir haciendo distintas compras de objetos que a ti te parezcan interesantes y que creas que, bueno, que en un futuro puedan valer muchísimo. No sé si ustedes conocen el tema de la industria de coleccionar cartas, etcétera. Hay personas, bueno, hay un mercado gigantesco para todo eso. Hay personas que son muy fanáticas a coleccionar, por ejemplo, no sé, las cartas de Pokémon, por poner un ejemplo. Y cuando uno busca esas cartas en internet, valen muchísima plata. Como les decía, lo que intentan estos tokens es replicar muchas cosas que hay en el mundo real, llevarlas a la blockchain, obviamente con las características que hay de descentralización, de poder constatar y verificar uno mismo un montón de cosas. Así que nada, esto lo hace, desde mi punto de vista, un atractivo muy interesante y por ende un valor muy, muy brutal desde mi punto de vista. Así que nada, después tenemos obviamente proyectos populares que tienen desde mi punto de vista muy poca capitalización y que pueden llegar a tener mucho éxito, como el caso de Centraland, que es un proyecto de acá Argentina que tiene una capitalización apenas de 120 millones de dólares. Después tenemos a este juego en particular, es un juego de, como les decía, un juego de cartas coleccionables. Después hay otro tipo de juegos como RPG. Después hay unas tarjetas de Binance también que son coleccionables y estas son emitidas también en algunos eventos en particular. Hace como, no sé si un mes o 15 días, creo que fue más de un mes, tuvimos una charla aquí en la academia con uno de los creadores de un proyecto que se llama POAT, que nada, que tienen, o sea, obviamente el proyecto está basado también en tokens no fungibles y las personas que asistieron a ese meeting recibieron un POAT. Entonces, en realidad el uso que puede llegar a tener esto es infinito, pero bueno, como les mencionaba, bueno, la charla estaba enfocada más a hablar un poco del sector del gaming y cómo los juegos que se desarrollen en plataformas blockchain, desde nuestro punto de vista, pueden llegar a tener muchísimo éxito, dado la comparación que hay, ¿no? Y dado el gasto que están haciendo grandes empresas por comprar otras empresas tradicionales, si lo comparamos con capitalización de proyectos como les decía, de Centraland. Incluso hay un nuevo proyecto que se lanzó hace poco, que es de la blockchain de Aave. Son los Aave Gotchip, que son como fantasmitas también coleccionables, muy parecidos a los CryptoKitties. Que nada, que pueden ser también algo muy interesante investigar. En este momento tiene una capitalización de 4 millones de dólares. Es un proyecto por ahora muy chiquito, pero que puede ser muy interesante. Así que nada, si tienen alguna pregunta respecto a los que hemos comentado, ya estamos por terminar. Como les decía, la charla es bastante corta. Era simplemente para hacer un overview
de todo el potencial que puede llegar a tener esta industria y todo el impacto que puede llegar a tener en las próximas décadas. Matías, Estoy acá Juan, tomándome un mojito. Facundo, No sé si Daniel. tienen alguna duda ustedes. Sí, Yo no, yo por suerte ya sabía lo que eran los NFT. está muy buena, ¿no?